Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy voy a explicarles el problema número 4 de la práctica Leyes de los Gases. ¿Qué dice el problema número 4? Dice, una mezcla en equilibrio contiene hidrógeno a 600 torr de presión, nitrógeno a 0,263 atmósferas y oxígeno a 40 pascales. La interrogante del problema es la siguiente. Calcule la presión total de la mezcla. Primero que nada, vamos a copiar los datos. Me dicen aquí que la presión del hidrógeno tiene un valor de 600 torr. La presión del nitrógeno tiene un valor de 0,263 atmósferas. Y la presión del oxígeno tiene un valor de 40 pascales. Vamos a ver primero que nada qué ley se aplica en este problema. En este problema se aplica la ley de Dalton. ¿Qué establece la ley de Dalton? Establece que cada uno de los gases presentes en una mezcla ejercen una presión parcial igual a la presión que ejercería como único gas presente en el mismo volumen. Es decir, que la presión total de la mezcla es la suma de las presiones parciales de todos los gases. Aquí nos están pidiendo en este problema la presión total de la mezcla. ¿Y qué establece la ley de Dalton? Que la suma de las presiones individuales que ejerce tanto el gas hidrógeno como la presión individual que ejerce el gas nitrógeno y la presión individual que ejerce el gas oxígeno, eso va a dar igual a la presión total de la mezcla. Es decir, que para obtener la presión total de la mezcla vamos a sumar la presión del hidrógeno más la presión del nitrógeno más la presión del oxígeno. Pero antes de hacer esa suma, todas las presiones deben estar en la misma unidad, ¿sí? O las 3 están en torr, o las 3 están en atmósfera, o las 3 están en pascal. En este problema nosotros vamos a pasar todo a torr. Vamos a utilizar factores de conversión, ¿sí? La presión del hidrógeno ya la tenemos en torr, así que no la tenemos que convertir. La que tendríamos que convertir sería la presión del nitrógeno, que está en atmósfera. 0,263 atmósferas de nitrógeno. Una atmósfera de nitrógeno tiene 760 torr. Cancelamos atmósfera, ¿sí? Y nos queda la presión en la unidad torr, que nos da un valor de 200 torr del gas nitrógeno. Ahora vamos a convertir 40 pascales de oxígeno, lo vamos a convertir primero que nada a atmósfera y luego de atmósfera lo pasamos a torr, ¿sí? Vamos a poner aquí que una atmósfera de oxígeno tiene 101,325 pascales de oxígeno. Si ven aquí, cancelamos pascal con pascal y ¿qué unidad nos queda? Atmósfera. Ahora vamos a pasar de atmósfera a torr. Una atmósfera de oxígeno tiene 760 torr
de oxígeno. Cancelamos atmósfera con atmósfera y nos queda torr. Eso nos da un valor de 300 torr de oxígeno. Ahora vamos a sumar la presión individual del gas hidrógeno, luego la presión individual del gas nitrógeno y la presión individual del gas oxígeno, y eso nos va a dar la presión total de la mezcla. Vamos a poner acá presión total de la mezcla va a ser igual a la suma de la presión individual del gas hidrógeno más la presión individual del gas nitrógeno más la presión individual del gas oxígeno. Vamos a sumar. La presión individual del hidrógeno tiene un valor de 600 torr de hidrógeno más la presión individual del nitrógeno, que tiene un valor de 200 torr de nitrógeno más la presión individual del oxígeno, que tiene un valor de 300 torr. Y eso nos da la presión total de la mezcla, que nos da un valor de 1100 torr. Si tienen alguna interrogante, me escriben y con mucho gusto les responderé. Muchas gracias.